Este 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y a 48 años del golpe militar genocida, renovamos nuestro compromiso histórico de lucha colectiva, asumiendo la responsabilidad de abordar ese pasado que marcó a fuego a la sociedad argentina con la irrupción del terrorismo de Estado, cuando la Junta Militar encabezada por los genocidas Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti y Emilio Eduardo Macera, instaló un régimen represivo de alcance nacional que sumió a nuestro país y lo sometió a violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La dictadura implementó un orden de facto, dictó normas por encima de la Constitución Nacional, disolvió el Congreso y los partidos políticos, prohibió la actividad sindical, anuló la libertad de expresión y suprimió las garantías constitucionales. Para garantizar el éxito de su plan criminal y de sus prácticas delictivas, los golpistas se valieron de las instituciones, de la administración y de los recursos del Estado. La justicia, los fiscales, los jueces, los registros civiles, los cementerios, las morgues, las fuerzas militares, de seguridad, de inteligencia, de gendarmería y de penitenciaría, y todas estas instituciones se encolumnaron al servicio de ese fin y actuaron como andamiaje del aparato estatal clandestino de poder. La desaparición forzada de personas constituyó el método de brutalidad por excelencia, y los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que funcionaron como verdaderos campos de concentración, fueron utilizados y concebidos como soporte material de la represión del terrorismo de Estado. Cualquier expresión de conciencia social y colectiva orientada hacia un pensamiento de vida digno, basado en la solidaridad, en la libertad y en la justicia, fue causa suficiente para su aniquilamiento. La implementación de sitios secretos, ocultos y apartados de la mirada pública y la utilización de métodos masivos de exterminio de militantes populares, que incluyeron acciones de ocultamiento de cuerpos e identidades mediante entierros masivos en fosas clandestinas, en tumbas NN, en incineraciones o en vuelos de la muerte, prepararon la posterior impunidad. La figura de la desaparición forzada se produce con el arresto, la detención, el traslado, el aislamiento y la privación ilegal de la libertad de personas, contra su voluntad, en una acción arbitraria ejecutada por agentes gubernamentales o grupos organizados que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o asentimiento, negándose luego a revelar el paradero y la suerte de sus víctimas privadas de libertad y sustraídas por completos del ámbito protector de la ley. Podemos afirmar así que el delito de desaparición forzada es el crimen de los crímenes, que constituye un delito de reproche penal imprescriptible y permanente porque viola todos los días los derechos de la persona que continúa desaparecida. En el Estado de Derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de los hombres, al tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de los ciudadanos. Por eso, desarrollar en este nuevo escenario una visión crítica del concepto de democracia y de Estado de Derecho nos induce necesariamente a actuar con responsabilidad ciudadana para proteger, defender y consolidar este patrimonio común, creado desde una concepción sociopolítica y cultural de fundamento legal y democrático, en el cual el Estado de Derecho se expresa y se realiza desde la norma legal, el funcionamiento efectivo de las instituciones y las prácticas políticas honestas de sus actores. Hemos transitado ya más de 40 años en democracia, todo un récord de estabilidad institucional para un país golpeado cíclicamente por los ventarrones de la intolerancia.
No estamos hoy frente a una situación inesperada. Desde hace tiempo venimos atravesando un escenario violatorio de los derechos humanos, montado desde agrupaciones políticas con representación parlamentaria que promueven y agitan convicciones ideológicas propias y se muestran decididas a aniquilar el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para profundizar un modelo de sociedad anarcocapitalista neoliberal. Tengamos presente que la cultura del odio cancela toda posibilidad de reflexión y conciencia colectiva. Los sujetos atrapados en la cultura del odio desarrollan conductas afines, basadas en pasiones y emociones exacerbadas de odio y resentimiento, que anulan toda posibilidad de diálogo social. Desde una postura negacionista y obstinada, pretenden evadir una verdad incómoda y relativizar o abolir la realidad. No existe para ello la construcción colectiva. No reconocen parámetros morales basados en los valores, porque el otro sencillamente no les importa. El aparato de la negación opera e interviene en el plano discursivo del debate público como garantía de impunidad de los procesos genocidas del terrorismo estatal. Justifica y reivindica los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar que azotó a nuestro país entre 1976 y 1983. El aparato de la negación actúa así bajo mecanismos que buscan deslegitimar y falsear las pruebas y los testimonios del genocidio, minimizar y reducir la cifra de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas, víctimas del accionar terrorista del Estado autoritario, invertir las acusaciones y culpabilizar a las víctimas, agitar la teoría de los dos demonios, relativizar sucesos, distorsionar y deformar la realidad. El aparato de la negación no acepta límites, rechaza y transgrede los ordenadores simbólicos socialmente construidos. Pero, en contraposición, es la propia naturaleza perversa y destructiva del discurso negacionista la piedra basal que resiste toda forma de agresión y de violencia y que activa en la memoria colectiva de los pueblos la conquista histórica de 48 años de lucha en Argentina que motorizaron y protagonizaron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo y cientos de organismos de derechos humanos que acompañaron esas luchas por memoria, verdad y justicia. Podemos afirmar así que solo perdura lo que el pueblo defiende. Los sitios de la memoria son documentos directos, testimoniales e irrefutables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Hay una realidad que nos interpela y una urgencia que nos convoca como partícipes necesarios. Hagamos entonces una sana pedagogía de la memoria, porque no es posible construir futuro sobre la base de la claudicación moral de semejante envergadura, haciendo como si nada pasara. El nunca más en la historia argentina encierra una enorme carga simbólica. Es el pacto social con el que se sale de la última dictadura y se recupera la política como herramienta para la construcción de acuerdos sociales, sin lugar para la violencia. Defender esos acuerdos implica hoy defender hasta el último aliento la democracia que tanto nos costó consolidar. A 48 años de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, manifestamos nuestro más profundo repudio al ataque sufrido por una militante de los derechos humanos, integrante de la agrupación Hijos de la ciudad de Rosario. Denunciamos los hechos de agresión, intimidación, violación e intolerancia, advirtiendo y señalando que tienen un claro correlato con otras acciones y discursos de odio dirigidos por sectores negacionistas vinculados al gobierno nacional que agitan la violencia política permanente en un marco de provocaciones públicas. Repudiamos las acciones de inteligencia orquestadas hacia la compañera Estela de Carlotto, a quien, en un claro acto intimidatorio, le intervienen las comunicaciones. Frente a estos hechos aberrantes, enarbolamos nuestras históricas banderas de lucha, fundamento de toda construcción colectiva
del presente y del futuro. Nunca más. Memoria, verdad y justicia siempre. Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados. Cárcel común y efectiva para todos los genocidas. Rechazo al otorgamiento de las prisiones domiciliarias. Y enfáticamente decimos que los desaparecidos son 30.000. Fue genocidio. Que tenemos 30.000 razones para mantener activa la memoria colectiva. Que tenemos 30.000 razones para reclamar verdad y exigir juicio y castigo a todos los genocidas. Que tenemos 30.000 razones para defender a la patria. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados, presentes, ahora y siempre. Comisión de familiares y amigos de detenidos, desaparecidos y asesinados por la última dictadura cívico-militar, Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes, Buenos Aires. Muy buenos días, muchas gracias por estar, por venir. Mabel, que me presentó, como muchos de los que está acá, es familiar de desaparecidos. A ella le desaparecieron la hermana, que tanto la hermana como su pareja tenían un hijo chiquitito que vive hoy, que es Mariano. Y Mabel nos decía recién, bueno, ¿para qué estamos acá? Para saber qué sociedad queremos habitar. Y Patricia, que leyó, que también es familiar, también le desaparecieron una hermana, daba cuenta de un documento elaborado por todo el colectivo de familiares. Y uno como familiar, siempre hay cuestiones que destacamos. Ninguna de ellas, ningún familiar, a pesar de que sus familiares pasaron por lo peor de lo peor, que es la desaparición, la tortura, el asesinato, que se robaron bebés, que hacían vuelos de la muerte, donde se tiraba gente viva de aviones. Nunca en ningún organismo de derechos humanos salió a plantear el odio y salió a plantear la revancha. Todo lo contrario, memoria, verdad y justicia. Y cuando Patricia leía, hablaba de la democracia, de la importancia de la democracia, hablaba de esta cultura del odio. Y la cultura del odio no es de un grupito aislado. Hoy en el mundo, en las distintas democracias, se está propagando mucho la cultura del odio, que empieza de manera muy sencilla. Empieza por negarle la condición humana a las personas y tratarla como cosas. Entonces después, cuando se las detiene, se las tortura, se las desaparece, no son personas. Por eso siempre llamaba la atención como una persona que estaba dentro de un campo de concentración, de estos de más de 700 que hubo en el país, se preocupaba por salir rápido del campo de concentración para ir a celebrar la Navidad con su familia, con sus hijos. Entonces creo que todo esto siempre debe servir para unirnos como pueblo, para poder reflexionar, para poder encontrarnos. Y creo que es muy importante el acto de presencia, el acto de memoria, el recordar. El recordar es volver a pasar por el corazón. A cada uno de los que está acá, esta fecha los moviliza mucho porque les hace recordar el ser querido que ya no está más. Y que cuando va pasando el tiempo y se ve que desde el gobierno nacional, nada más ni nada menos que la máxima autoridad, que es el presidente, busca provocar a estos sectores, evidentemente se hace para fragmentar y para dividir nuestra sociedad. Argentina, esto que pasó en Argentina pasó en muchos países del mundo, y nuestro país fue uno de los pocos en todo el mundo que mejor hizo una transición de la dictadura a la democracia con juicio y castigo a los culpables. Después con errores, con omisiones, pero eso fue reconocido en el mundo entero. El trabajo de las abuelas, de las madres de Plaza de Mayo también
Porque en una plaza como esta, cuando pasaba lo que contaba Patricia, que hacía la dictadura, que era no permitir las reuniones, que te detengan, que te desaparezcan, que no haya libertad de expresión, que no haya ningún tipo de libertad, empezaron a caminar alrededor de una plaza de Mayo para preguntar dónde estaban sus hijos, sus hijas, sus seres queridos. Entonces creo que esta fortaleza en el peor momento de la vida de un ser humano, que es cuando te sacan lo que más querés, que es tu hijo o tu ser querido, esta fortaleza de buscar siempre justicia, esta fortaleza de encontrarse con los que vivieron lo mismo y tratar de que a nadie le pase eso que le pasó a uno. Por eso el nunca más. El nunca más tiene esa importancia. Y alguno preguntará, pero ¿la sociedad puede volver a repetir eso que vivió? Y si la sociedad no tiene memoria, si no se trabaja desde la conciencia crítica, desde la educación, sí que se puede volver a vivir. Entonces creo que cada 24 de marzo, en los días previos, pero el 24, es muy importante hacer este acto de encuentro, este acto de memoria. Veo acá a veteranos de Guerra de Malvinas, y uno siempre tiene que acompañar a quienes más sufrieron estas acciones que fueron del Estado, porque es un acto de humanidad. Tenderle la mano a quien sufre, a quien tiene dolor y ayudar a sanar ese dolor, que se hace a través de la democracia, de la participación y de construir una sociedad más justa e igualitaria. 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre. La sensación de no saber dónde están, la sensación de sentir que no los van a volver a ver, y la peor es la sensación de que no tenían la culpa por estar ahí y por haberles hecho lo que le hicieron. Así que es un poco ponerse en el lugar de otro y sentir lo que las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los hijos de Plaza de Mayo sintieron en aquel momento, la lucha de ellos, y que bajemos un poco la bronca y toda esta cosa cruel que se está manejando y que empecemos a pensar un poco en el otro. Este tema se llama Iré a pedirle a la lucha. Vacío, una estampita de Guadalupe, peleando contra el olvido, en un cajón del armario, peleando contra el olvido, en un cajón del armario. Una mirada y el río, enamorada de la lluvia, y hay que sacar las macetas afuera, enamorada de la lluvia, y hay que sacar las macetas afuera. Iré a pedirle a la noche que le pregunte a las estrellas si puede convencer a la luna que corra un rato el cielo, me la deje ver. Nos vestiremos de fiesta, bailaremos hasta el amanecer, un saludo y una despedida, y luego vuelva al cielo hasta la próxima vez.
harina y agua y levadura. Y en la cocina es donde siempre la vida pasa. Pasa la vida palabra en palabra. El horno encendido, el futuro es recuerdo. Y tu recuerdo es calor. El horno encendido, el futuro es recuerdo. Y tu recuerdo es calor. Mira a pedirle a la noche que le pregunte a las estrellas si puede convencer a la luna que corra un rato el cielo y la deje ver. Nos vestiremos de fiesta, bailaremos hasta el amanecer. Un saludo y una despedida y luego vuelvo al cielo. Hasta la próxima vez. En memoria de nuestros compañeros pedimos un minuto de silencio. Carlos Martín Cardinal, presente. Francisco Manuel Heredia. Presente. Félix Eduardo Picardi. Presente. Carlos Miguel Tilliet. Presente. Adriana Teresita Ribeiro de Goicochea. Presente. José Abdala. Presente. Susana Victoria Falabella de Abdala. Presente. Carlos Martín Gatica. Presente. Amer Francisco Iriar. Presente. Esteban Santiago Ojea Quintana. Presente. Ignacio Pedro Ojea Quintana. Presente. Enrique Panconín Avis. Presente. Lucila Adela Révora de Pedro. Presente. Luis Eduardo Goicochea. Carlos Gustavo Agosti. Presente. Padre Alfie Kelly. Presente. Padre Alfredo Lidan. Presente. Padre Pedro Dufú. Presente. Oscar Varela. Presente. Carmen María Carnaghi. Presente. Rosa Aide Cirulo de Carnaghi. Presente. Estela Maris Bojorge. Presente. Jorge Roberto Pasadore. Presente. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.